Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buen momento. Esto es Unos y Ceros Podcast. Me acompaña como siempre mi compañero Javier. ¿Cómo va? Esta tarde tenemos invitados en el podcast. Vamos a introducirlos a ellos. Son Walter Michailicin y Fernando, que no me dijo el apellido. Nabone, Fernando Nabone. Fernando Nabone del podcast Humor Criminal, el programa de radio Humor Criminal, porque ellos salen por radio, ¿salen por la 98.9 de Escobar? FM. Sí, señor. Yo soy Walter Micha. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, muchachos. Un gusto. La verdad, un gusto tenerlos acá. Gracias. Bienvenido, Walter. Bienvenido, Fernando. Raymond, gracias. Ellos hacen un programa humorístico. Bueno, se llama Humor Criminal. Obviamente es un podcast o un programa de humor. Bueno, lo escuché por primera vez hará un mes y algo, y me maté de risa, y Javi me planteó, no sé si ustedes escucharon en la introducción de la segunda temporada, Javi me dijo, bueno, tenemos que ir buscando nuevos invitados, personas copadas que se sumen y nos amenicen un poco uno de cada 3 o 4 programas. Y no encontraron a nadie y estábamos nosotros. ¿Qué pasó? No encontraron a la gente copada, nos invitaron a nosotros. Por eso dijimos... Era lo que había. Claro. Y bueno, está en esto, le dije a Javi, están estos dos. A ver. Mira, es lo que hay, dijo Raymond. Es lo que hay. Con el No, dólar como por está, favor. dije, tengo que conseguir algo barato. Un montón. Claro, los otros invitados estaban muy devaluados, ¿viste? Claro, y está bien. Sí, no. Nosotros cobramos después, igual no antes. Esa es nuestro ardid. Bueno, antes de entrar en tema del programa de hoy, a nosotros cuando tenemos invitados nos gusta hacerles una mini entrevista. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntitas, ustedes la contestará el que quiera o la pueden contestar los dos. Ya dijimos el nombre de su programa, es Humor Criminal. ¿Por qué Humor Criminal? Humor criminal. ¿Por qué humor criminal? Buena pregunta, ¿eh? En realidad, se nos había ocurrido un montón de nombres. Humor tenía que ir, nos gustaba que esté la palabra humor. Yo había pensado en varios nombres, de hecho se me había ocurrido humorroides en un momento. Tienen un GPT, tienen Fuerte. un Raymond GPT. Tienen. Era un tanto problemático para algunos medios. Y después hay mucha cosa trillada con el nombre de humor, ¿no? Y me gustó lo de criminal porque me sonaba como humor violento, humor sacado de contexto, ¿no? Es bastante violento el humor del programa. Yo me maté de risa escuchándolo. O sea, tiene una onda. Todos creo que acá conocemos La venganza será terrible. Tiene esa onda, pero es un poquito, es un poquito bastante más violento. Nos vamos al pasto de vez en cuando. Pasamos algunos límites de las buenas costumbres y la educación, digamos, por decirlo de una manera educada. Esto se lo voy a poner como una pregunta a ustedes. ¿Piensan ustedes que tiene que ver con que salen en radio y no son tan de podcast, digamos? La gente les dice, che, No. alguno que los haya escuchado le dice, che, ¿te zarpaste? Te hago una aclaración. Claro, ¿han recibido críticas? No, en realidad no, pero te quería hacer una aclaración, porque está bueno lo que decían recién, que el humor así agresivo o violento en esta época puede ser como problemático. En realidad nosotros no hacemos un humor de bullying. Nosotros no hablamos de minorías, para ser más específico. No nos burlamos de las minorías. Puede haber que haya algún chiste que mencione algo, pero a veces no se escapa. Claro, pero no está basado en eso el humor. Por ahí está más basado en la cosa que orilla la puteada o lo burdo o el doble sentido de sobremanera. Nosotros tenemos personajes que van desde Anselmo Vizcacha, que es un gaucho, Sebastián de Maracaibo, que es un venezolano que compone música malísima. Lo tenemos a Mickey Mouse. Es bueno. Lo tenemos a Mickey Mouse, que de hecho está acá hoy conmigo. Lo traje de invitado. Decile que pase, Fer. Que pase a saludar. Hola, amiguitos. Estoy muy bien, amiguitos. Muy contento. ¡Hola, Vicky! Bueno, no me interrumpa. Es el original. Bueno, y siempre desde ese lugar, ¿no? Desde rebasar límites, pero creo que nunca fue ofensivo hacia alguien en particular.
y tampoco hacemos humor No, político. ofendemos a todos. Claro, por eso, a nadie en Que particular. nadie quede afuera, está perfecto. Yo soy muy liberal en cuanto al humor. Yo digo, si es gracioso, es humor y es válido. Me gustó, a mí me gustó muchísimo Humor Criminal. Desde ya, sepan que lo recomiendo a todos nuestros oyentes, que son pocos, pero bueno, si tienen 3 oyentes más, échennos la culpa a nosotros. Sí. Nuestros 3 oyentes. ¿Quiénes son estos dos muchachos? Son los chicos del podcast, Miki. Eso, nos invitaron para hacer un programa de podcast. Quédate sentadito, Miki, quédate tranquilito ahí. Dale, que ¿Está Lee con vos ahí? juegue con Auchurus. Oh, churros, es verdad. Jugá acá con el muñequito de goma, mi amor, vení. Ahí está quietito. ¿Qué fue lo que los motivó a encarar ese proyecto de humor criminal? ¿Querés contestar vos, Walter? En realidad yo me enganché. Porque no sabe ninguno de los dos. No, sí. El programa ya estaba. Yo voy a decir mi parte, porque en realidad cuando yo me metí en el programa ya tenía un par de años. Yo empecé haciéndole la técnica con participaciones. Las participaciones empezaron a ser cada vez más fluidas. Y bueno, ya después fui parte del programa. Pero bueno, Fer, contesta vos, ¿cómo empezó? Hasta que se fue el primer coequiper, que era Luis, Claro. un amigo de años. Y como dice Walter hacía la operación técnica, pero la operación técnica no nada más mover los botones, él le metió mucha vida al programa con los sonidos, los efectos especiales. La verdad que Humor Criminal cambió mucho con la incorporación de Walter, y después Walter terminó siendo La parte vital. el pie en todo. Ahora somos un equipo. Un día que bajaba la escalera Luis lo empujé y se quebró la cadera y no pudo ir más a la radio. Tal cual. Entonces, Vale decir que no sabía esto, vale decir que Walter es colega, Javi. Sí, me mencionaste algo. Y no sabía que también sos operador radial. ponele. Así como empecé a arreglar computadoras un día, Fer me invitó un día al programa de radio porque el operador de la 106 era, la verdad que no estaba en el programa, o sea, estaba, pero estaba con el teléfono, y la verdad que a mí me gustaba, me encantaba la idea de estar ahí, meterle un poquito de onda y de picante al programa. Nada, me dijo, mirá, este es un volumen, este es otro volumen, esta es la computadora, acá puedo disparar, me llevé yo mi computadora con cosas y ahí empecé. Básicamente fue así, la radio igual. Me decían recién... La radio, disculpa, Perdón. La radio es algo que a mí siempre de chiquito me gustó, escuché siempre radio y bueno, cuando Fer me invitó no podía decir que no. Lo que comentaba Walter recién en la emisora que estábamos antes, que cerró de verdad la radio, y nosotros hacemos la del operador que teníamos, fuera de broma, era un hombre que solamente movía los botones y no estaba él metido en el programa. Y yo cuando digo que en serio que Walter cambió el programa es verdad. Bien. Porque si ustedes escuchan el programa de hoy, todos los sonidos y todo lo que se escucha de fondo, desde las risas, el Tano Pazman, la música de las películas, todo eso lo fue agregando él. Lleva una notebook que tiene una pantalla táctil y la va usando en la medida que hablamos. Entonces el programa empezó a tener más cuerpo. Porque no es nada más contar chistes, ¿no? El programa radial tiene que crear la imaginación de lo que está sucediendo en el estudio. Totalmente. Y eso antes no pasaba. Contábamos chistes y el chiste terminaba en eso. Hoy tiene como, creo que lo dije bien, tiene más cuerpo y es más, es más tangible lo que uno escucha, ¿no? Y eso lo hizo Walter de su Es computadora. otra dinámica. Empezaron a aparecer personajes, que eso a mí me gusta también. Como dijo Raymond, le da dinamismo. Es otra dinámica. Sí, sí. Me decían hace un rato que ustedes no hacen humor de bullying, no hacen humor político. Más o menos, a grandes rasgos, ¿cuál es la temática? O sea, es el humor, obviamente, pero ¿cuál es la temática? Central. Las temáticas que ustedes van utilizando para hacer su... Nosotros tenemos varios bloques que más o menos se vienen respetando en el programa, un poco para organizarnos nosotros también, ¿no? Nosotros tenemos desde presentación de películas, que en realidad las películas las inventamos nosotros, los nombres, ¿no? Todo inventado. Los nombres. Claro, noticias, siempre hay 2 o 3 noticias que son de los más absurdas. Irónicamente no las inventamos nosotros todas, las sacamos de internet, pero son noticias tremendas. Te digo algunas que se me vienen a la mente. Un tipo que desapareció de la casa todo el fin de semana y a la esposa le dijo que un ovni lo abdujo el viernes y lo devolvió a la tierra el domingo. Que claramente está... Incomprobable. La premisa sola es graciosísima, así que me imagino el desarrollo Claro. todavía más, claro. Bueno, y eso hacemos nosotros. Después del titular leemos
ahí interactuamos nosotros y le damos el desarrollo a nosotros, que es todo improvisado. Nosotros decidimos en un momento no saber, Claro. Walter no sabe el material que yo llevo, ni yo sé el material que lleva Walter. Entonces eso provoca risa espontánea. Si yo ensayo con vos el humor, después la risa se transforma en fingida y pierde la naturalidad del programa. Y se nota. Claro, se nota demasiado. Bueno, después tenemos los personajes, como dijo Walter. También inventamos sponsors de gente que pone plata para el programa y los inventamos con siglas. Todo con doble sentido, ¿no? ¿Cuánto hace que están en el palo de la radio? Independientemente de humor criminal, ¿cuánto hace que ustedes, esta pregunta es para los dos obviamente, ¿cuánto hace que están en este palo? La radio, el podcast. 5 años. 5 años tiene el programa, pero yo me subí hace 3, 4, que tenía 2 años ya. Claro, 3 años. Vos, Walter, antes no hacías nada de comunicación. No, nada. No. ¿Vos, Fernando, antes sí hacías comunicación o con humor criminal empezaste? No, yo en realidad empecé con el humor haciendo un curso y participando de teatro en stand-up. Y después hice algunos cursos de humor, inclusive hice un curso con Stoppelman, el humorista que está con Víctor Hugo. Bien, re bien. Hice un curso de humor con él y en ese momento la idea era un poco también que él me ayude a hacer el esquema humorístico para la radio. En realidad no existe eso, fue lo primero que él me dijo, no existe, el esquema lo vas a tener que armar vos. Yo te puedo dar algún recurso como para que encuentres en las pequeñas cosas el humor, que es lo que él hace, y bueno, y acá estamos. Pero empecé desde ese lugar. Y la radio es maravillosa, porque la radio no tiene límite. La radio es... Nosotros queremos que el programa dure 10 horas cuando empieza. Te juro, no queremos que termine nunca. Se nos pasa volando, es increíble. ¿Tienen algún consejo para la gente que quiere arrancar a hacer un podcast o un programa de radio y como que no se animan? ¿Tienen ustedes algún consejo para darle al que se quiere iniciar? Mira, básicamente saber lo que querés decir, tener algo para decir. Después podés hablar de cualquier cosa. Con mi hija nos gusta ver muchas películas, muchas cine, series. Tiene 20 años mi hija. Y me está hinchando ya hace bastante que hagamos un podcast hablando sobre lo que vemos. Pero de una opinión de uno que mira películas, digamos, cero profesional. Y bueno, estamos también ahí viendo la posibilidad de hacer algo. Obviamente yo me voy a cagar de risa. Si sabes lo que querés decir, ese era el consejo tuyo. Si sabes lo que querés decir, claro, metele. Y siempre tenés que tener algo para decir, exactamente. Después, cómo se diga, se va aprendiendo, se va haciendo. Repítanos, yo dije así a grandes rasgos, ¿dónde los podemos encontrar? Y después en pantalla igual vamos a poner URL sí. Y todas las cositas que ustedes vayan diciendo. ¿Dónde los podemos encontrar y escucharlos? ¿Y cuándo? Bueno, la temporada 2023 están absolutamente, los 40 programas emitidos están en Spotify. Así que eso están ahí, digamos. Para la gente que quiere empezar a escuchar humor criminal, encuentra los 40 programas en Spotify. Y con el nombre de humor. Claro, humor criminal en Spotify, los encontramos, ahí está. Ok. Exactamente. Y el programa, como todos los años, empieza en marzo. Y es todos los miércoles a las 10 de la noche, de 10 a 11, de 22 a 23 horas. En la 98.9 de la ciudad de Escobar. ¿Cómo se llama la radio? Salimos por antena y también... de la ciudad de Escobar. De todas maneras, si entras por Google, hay un link que podés escucharlo desde cualquier lugar, no necesariamente por antena, ¿no? Claro. La radio es dual, digamos, tiene antena y tiene stream. Bien, entonces vamos a poner un enlace ahí al stream, a la página de streaming de la máquina. ¿Redes sociales? Tenemos Instagram, a la pregunta de redes sociales tenemos Instagram, que es Humor Criminal 98.9. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es la temática del programa de hoy, Javi. Dale. Bueno, ya a Walter lo ayuda la profesión, ¿no? Y a Fernando lo ayuda su creatividad humorística. Ah, pensé que ibas a decir la edad. Qué feo, ¿eh? No, porque a los 22 años mucho no tenés recorrido, no. Vos sabés que no estábamos grabando cuando estabas intentando entrar y entrabas o con imagen y sin sonido, o con sonido y sin imagen. Nonomática, dijimos. Venías claro, este es el tema del programa. El tipo vino Claro. comprometidísimo con la temática del programa. Sí. Este programa de hoy es sin desmerecer a los abuelos. Esto es nonomática.
El programa de hoy es, ahí me pone Javi, Nonomática. Y nos referimos, o vamos a tratar de contar anécdotas o cosas que sabemos sobre la gente en general, la gente que es analfabética en cuanto a la informática y las ocurrencias que suceden o las situaciones que se dan cuando uno, por un motivo o por otro, te ves obligado a casarte con esto. O sea, si no tenés WhatsApp hoy en día no te comunicas con nadie. Por ejemplo. Entonces tenés nietos o tenés hijos o tenés 20 años y tenés abuela y tu abuela a lo mejor sabe usar WhatsApp y vos te estás obligado vos sabrás, Fernando, con tus 22 años, por ahí tu abuela sabe usar el WhatsApp mejor que vos, el Zoom seguro, por lo visto. Sí, ¡Qué basura! seguro. Sí, de hecho, lo poco que sé de Zoom me lo explicó ella. Parezco mayor por mi albinismo. El albinismo que tengo hace que parezca mayor, pero bueno, es una condición que no puedo cambiar. Te rejuvenecen los anteojos, eso pero es verdad lo que decís. Hoy estar fuera de la tecnología te deja al margen de un montón de cosas. Totalmente. Ustedes que laburan en radio, hace 30 años atrás, si vos hacías radio, y la mayoría de las cosas eran analógicas, vos ponías un cassette, movías unos potenciómetros, hacías hoy en día vos no haces radio si no tenés unos ciertos software. Desde ya la operadora hoy en día es una computadora. No sé ustedes, pero yo en las radios que he trabajado, Sara Radio, que lo que automatiza la programación cuando... O sea, si no lo tenés... Usamos esa. No está al día tu radio, o sea, hoy en día ya hasta para cualquier cosa. Y te pasa eso, por decir, yo quiero hacer radio, pero no caso una con las computadoras. Y tenés que de repente abrir una computadora con el WhatsApp web, del otro lado tenés que operar con el Sara y tirar la hora, la temperatura, la humedad y tirar los temas y esto y lo otro. Sos un contador, tenés 50 años y te sientan al frente de lo que es el SIAP, el Sistema Integrado de Aplicaciones de AFIP. El Becherman. El Becherman, el BTV. O sea, amigate con todo esto, amigate ya, porque este es tu nuevo compañero de trabajo desde ahora y hasta que te jubiles o te muera, lo que suceda primero. Bueno, me extendí bastante. Esta es la temática que vamos a tocar hoy. Sí, Fernando. Y la radio en particular, en realidad, hoy te acerca, porque antes hablábamos del streaming. El streaming es parte de la tecnología. Sí. Los temas musicales los bajás en un archivo MP3. Los tenés guardados en un pendrive o directamente los bajás en una aplicación que después los reproducís. Y, por ejemplo, la otra vuelta en un programa nosotros nos escuchamos un amigo desde Bolivia gracias al streaming. Antes la radio con antena eran siempre radios locales. Terminaban haciendo publicidad del almacén que vos tenías en la esquina de tu casa. Tenés razón, y en radio todavía estás zafando bastante de no, o sea, por ejemplo, si en el caso de un podcast vos tenés que saber usar Audition o Audacity o algo para editar el sonido, o video si le metés video, algún editor, y plugins y meterle ganancia y sacarle ruido y agregarle soniditos, y pues en la radio todavía estás zafando porque a veces hay radios que te proveen el operador todavía. Sí. Sí, algo que no va a reemplazar, algo que reemplaza mucho mejor, en mi opinión, gente que sabe más de sonido, por ahí me dice, no, vos estás loco, a la parte digital es el hardware. Con un hardware de mejor calidad, el audio es mucho más rico, más nítido, más sólido que con software. Yo lo aprendí a las patadas porque... Sí, porque arrancamos con esto sin un mango. Claro, sin un mango. Y aprendí a las patadas que mejorar el hardware, mejora el audio, mejora la calidad, mejora todo. Eso no lo reemplaza un plugin. En la radio que estamos ahora, que es una radio de verdad, que sale al aire y que tiene micrófonos buenos y una consola buena, al margen después de las PC que disparan, como vos decís, con el Sara Radio y todo eso, el sonido es increíble comparado al que teníamos hace 2 años en la otra radio. Una verdulera. Acá sí. Bueno, de hecho, el problema que tuvo la radio anterior justamente fue con la antena, que parece que interfería con la antena del aeropuerto de San Fernando. No. Y, o sea que los pilotos, en lugar de escuchar las indicaciones de la torre de control, nos escuchaban a nosotros con los chistes. Escuchaban los chistes de Fer. Pasa mucho en la radio comunitaria eso. Ahora entiendo todos los choques que hubo acá en San Fernando, tío. Claro, los aterrizajes forzosos. Por eso criminal el humor. Totalmente. Por el vuelo de LAN lo está contando eso. Claro.
Muy bien. Bueno, Javi, ¿cómo seguimos con esto? ¿Qué decíamos? Sí, yo tengo unas anécdotas como para empezar a contar de por qué se nos ocurrió esto de, si bien es nonomática, creeríamos que estamos hablando de las personas mayores. Hay gente que decimos con nono Raymonds, porque perdón, Javi. Decimos nono porque es lo que se espera, que si vos tenés claro, una determinada edad no sepas usar la computadora y viceversa. Si tenés 25 años, ¿cómo no vas a saber usar WhatsApp? ¿Cómo no vas a saber mandar un contacto? en general, Claro. ¿no? Vos decís una persona mayor en general no supiera utilizar. ¿Vos, Fer, sabés mandar un contacto por WhatsApp? ¿Qué la tiene con Fer? Lo agarré. Se la agarró con Fer, ¿eh? Sí, para eso lo contraté a Walter. Lo resolvió por otro lado, está perfecto. Por lo menos Claro. lo resolvió. Sí, resolvió. Con- Claro. Con Yo soy la parte analógica del programa. Vos Por sos la eso- experiencia, Fer, eso es irreemplazable. Por eso lo echó al otro. Al respecto de eso, Raymond tenía en mi anterior domicilio había una señora que vivía pegados a nosotros y se le desconfiguraba como quien dice Netflix, ¿no? Que no existe eso. Pero le pasaba determinada cosa con la televisión y decía, sabían, le venían y le hablaban a mi esposa y decía, está el técnico, pero por ahí era una pavada, por ahí le faltaba pila al control remoto, ¿entendés? No encendía porque no son capaces, hablando de personas mayores, de decir, che, ¿y si le falta pila al control remoto en realidad? Tienen miedo de que no sea eso. O sea, el que no sabe es como el que no ve, decía mi viejo. O no explorar las posibilidades también. Claro, Raymond. tienen miedo de experimentar. Che, si le cambio las Lo pilas a esto. lo supera. Mis mejores clientes, y no económicamente, sino por el trato, son los adultos mayores. Que tengo Me pasa. muchísimos. Puede ser, sí. Pero yo tengo una cosa de docente, porque también soy docente, trabajo como docente. Este año espero que me jubilarme como docente. Entonces me gusta sentarme, tomar unos mates y estar por ahí 3 horas y cobrar nada. Pero te sacás el gusto y les hablás y le enseñás. Sí, me Exactamente. pasa mucho. Ahora al mes tengo que ir otra vez. Ahora Porque no se ya acuerdan. mucho- Lo que le dijiste. No, obviamente, al minuto. Se lo dejás anotado y pierden el papelito. No, Bueno, obvio. tenés el nonomático que no te ve y cree que lo aprende, y tenés el nonomático, vamos a decirle nonomáticos que está bueno, tenés el nonomático que va anotando paso a paso en un papel, que después igual lo pierde Sí. el papel, ¿eh? Después lo pierde y se olvida, como las contraseñas que las anotan en un papel. No, y Y si vos no, le decís, lo escribe, pero no sé, después no entiende qué es lo que significaba tirar la flecha. es total. Lo que pasa es que también creo que tiene que ver con la necesidad. Nosotros nacimos en un mundo. Yo la verdad tengo 57 años y en realidad cuando nací no había la tecnología que hoy ni a palos. Pero Cambiaba el televisor con la gomera. Obvio, yo no tenía. quiero dar un ejemplo de lo que tiene que ver con la necesidad, que puede tener que ver con la tecnología no. ¿Qué chico hoy de 15 años o de 20 si querés sabe desarmar y armar una bicicleta completa como podíamos saber nosotros? Yo te puedo hoy armar, Éramos desarmar una bicicleteros a los 14. arreglarla, y bueno, un chico hoy anda en bicicleta, se le sale la cadena y va corriendo al padre para que le ponga la cadena a la bici porque no sabe. La bici también es tecnología. Y eso tiene que ver con la necesidad de ese momento. Sí, hablando de tecnologías, que la bicicleta es una tecnología en sí, nosotros decimos nonomáticos o viejitos que no tienen muy claro, pero ojo, hay chicos que lo único que saben hacer es prender la computadora y hacerle doble clic a un juego, ¿eh? No saben enviar un mail, no saben redactar un mail. Bueno, Hay muchas cosas que los chicos no saben, que una computadora hace esto, hace lo otro. Ellos saben que hay un acceso directo y que no se les pierda el acceso directo. Muchos no saben dónde está el acceso directo de determinado software. No es esto solamente de las personas Claro, mayores. sí, se lo sacás del escritorio y no saben abrir el menú inicio y buscarlo. Bueno, ni hablar de, no sé, calibrar los canales en un televisor de eso que hablábamos antes, que era taca, 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 y va en la VHF o en la UHF o en la VHL, y buscarlo. Allá en Rosario era el 3 y el 5 y ATC. Claro. Y ATC estaba en la H. El vertical y el horizontal y el vertical, ¿se acuerdan? Te daba vuelta, claro. Sí, y lo tenías que calcular, pero milimétricamente, porque En mi época, existía un canal específico para determinada consola de videojuego. Para el Family Game o la Atari, tenías que poner el canal 3 o canal 5, sí, no me acuerdo. Canal 3. Nunca
ahora me lo estoy preguntando, ¿por qué no indagué sobre eso? ¿Por qué necesitabas que estuviera En esa frecuencia Claro, se esa veía, frecuencia. claro. No Qué estaba loco. la entrada de RCA. Si no captaba un canal, porque si no captaba un canal. Exactamente, a veces enganchabas un canal, es verdad, es verdad. Una vuelta me pasó algo como así medio loco, medio de brujería, que mi vecina decía que mi videojuego se le veía en Canal 13 de ella. Yo decía como, pero ¿qué le pasa, señora? No puede ser. Y sí, era real. Yo me ponía a jugar y la tele de ella... Veía Sonic. No sé, no me acuerdo, pero... Era para que te cruces a la casa, me parece. No, chico. Era Puede ser. más Era directa no chico. pudo ser. Era chico. Más directa no pudo ser y vos seguís pensando, no, mirá el Atari que yo tenía. Sigo siendo un boludo. Poderes del Atari. Sigo siendo un boludo. ¿Se puede decir, Raymond? Vale, pregunta a todos. ¿Se puede decir que entonces la edad es un impedimento? Si vemos que hay chicos, adolescentes y mayores que no captan a veces el total de la tecnología, de cómo sintonizar, cómo configurar. En realidad la edad no es un impedimento. Se puede ver generalmente más en la gente mayor, pero... ¿Sabés qué pasa también? La tecnología es muy guacha, Javi. Vos sabés que yo tengo acá una vecina en la otra cuadra, Florinda, tiene 87 años. Ajá. Es fanática de River y le gusta ver los partidos, tiene codificado para ver los partidos. Tiene 3 controles remotos, Javi. Bien. Tiene un televisión grandote y no sabe cuál es. Los tiene, y tiene una etiqueta grandota así, porque la Flori no ve bien, tiene 87 años. Claro. Y esta dice, este es el FiberTel, este es el tele y este es el coso. Entonces dice, ¿por qué? Me lo dijo una vez, ¿por qué tengo que agarrar un control para prender el televisor, un control para poner el codificado y un control para... ¿Por qué? Es para muy el guacha. porno. Es mala con la gente, no con la gente grande, es mala la tecnología con la gente que no la comprende. Pasa por intereses. Todo lo que tiene que ver con cuando a uno no le interesa algo, no lo aprendes. No te interesa, Sí. no indagás, no te metes a saber por qué. Tengo el ejemplo, mi tía también tiene exactamente la misma edad, 87 años, y es una capa con el WhatsApp, enviando emojis, subiendo imágenes al Facebook, y está siempre con toda la familia. Está vieja, está sola la vieja, obviamente, vive sola, pero estamos siempre comunicados con ella. Y tiene una capacidad que es admirable. Yo tengo una de 85 que se saca las arrugas con Photoshop. Se lo enseñé yo. Ah, bien. Y ella se ve una foto y se retoca ella con Photoshop. Y para el día de tu cumpleaños, Walter te manda un GIF animado que aprendió a hacer conmigo, que dice: feliz cumpleaños, Walter, te queremos, Sarita. Ella es docente. Fue docente, mejor dicho, y ella considera que la mente la tenés que tener activa todo el tiempo, el cerebro es un músculo, y bueno, ella es el día de hoy que está aprendiendo cosas. A mí me parece que también las aplicaciones han hecho cada vez más fácil el uso de esas cosas. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay aplicaciones en el teléfono que hacen lo que yo le enseñé a hacer a ella en Photoshop, y ella lo hace en Photoshop, porque lo aprendió a hacer de la manera difícil, porque tuvo intención de aprenderlo. Vos manejás aplicaciones de home banking. Ustedes manejan aplicaciones de home banking. Sí. No son nada intuitivas. Te necesitas un entrenamiento. No son para nada intuitivas. No. Imagínate nosotros que estamos muy cercanos a la tecnología. Y más que nada para los volúmenes de guita que manejamos en la radio, que son de varios ceros. Entonces necesitamos... Todos ceros son. A la izquierda, todos ceros a la izquierda. De hecho, nuestras cuentas bancarias están directamente conectadas con Prosegur, porque ellos ya saben cuándo tienen que pasar a retirar la guita a los sponsors. En forma permanente entra a instalar en la radio. Cuando Walter se conectó, vi que tenía como seguridad privada. Atrás vi unos monos grandotes. Debe ser por la guita que maneja. No lo queríamos decir. Walter siempre está con unos monos grandotes atrás de él. No lo queríamos decir. Yo le tiré el centro, perdón. Es para eso. Bueno, me parece que las aplicaciones de home banking son contraintuitivas. Yo pienso que y algunos correos de algunos proveedores de mail también me parece que son para las personas mayores complicadísimos. Javier,
Sí. Igual, Javier, igual te digo una cosa, también puede ser que seas una persona que está todos los días en la computadora, Sí. de golpe te llaman por teléfono, te dicen que te ganaste un premio, Ah, que tenés que ir a un cajero automático a dar un código. sí. No sé, lo digo porque por ahí acá a alguna persona le pasó. No me Y jodas. te vacían la cuenta bancaria. No sé, digo, por ahí. Pregunto, ¿le pasó a alguien acá? Puede pasar, A ver si lo puede quiere pasar. contar. ¿Viste cuando te sientes más poronga y decís, a mí no me va a pasar esto? No me va a pasar. ¿Cómo te puede, cuando te cuentan eso, decís, ¿cómo le vas a Phishing. entregar Caíste en el el phishing. número que te da que te genera un cajero automático? Bueno, caí como el mejor caí. A ver, no es para decir soy menos inteligente porque caí en el phishing. Es una de las técnicas más complicadas de discernir. de discernir, en las cuales no caer, porque se van actualizando, se van modernizando, evolucionan. Te las saben evolucionan. todas, las Sí, saben son muy todas. vivos. Te sacan datos, saben muy bien cómo hacerte hablar. Tenemos todo un programa preparado para hablar de ese tema y vamos a advertir. Como los que adivinan, que hablan con los muertos, digamos. Algo así. Saben dónde preguntarte para entrarte y sacarte lo que ellos necesitan. Yo conozco a alguien bien, está buenísimo lo que mencionas, Walter. Yo conozco a alguien que tira las cartas. Yo no creo en eso, soy absolutamente escéptico y ateo. Y leí cómo es que estas personas que tiran las cartas manipulan a la persona que tiene enfrente, hablan de generalidades. Y vos estás muy susceptible. Es el efecto Forer. Exactamente. Y vos estás muy susceptible a que el otro te diga algo que te va a suceder, te puede llegar a suceder o querés que te suceda. Vos necesitas que te digan, te va a ir bien este año, Walter, te va a ir bien, Fernando. Yo te recomiendo a esta chica que lee las cartas. En realidad es todo chamullo. Fernando me mira como diciendo, o sea que me cagas. Fernando tira las cartas, Fer. O sea que me cagaron, dice Fer. Aparte de hacer radio. Me cagaron un negocio tan fructífero. Tan fructífero. Perdón, Fer. Pero hay muchas cosas para hacer. Yo, por ejemplo, te la mido y te digo, de acuerdo a lo que mide, cómo va a ser tu vida. La inteligencia, ¿no? Estás hablando de la inteligencia del. Depende qué quieras saber. Puede ser la mano, puede ser la frente, puede ser la nariz. Depende cuál sea tu búsqueda. Trajo props y todo. Esto no está saliendo en cámara, pero trajo props Sí, y todo, está. Fernando. Sí, Vino sí, sí. comprometidísimo. Está con la cinta en la mano. Comprometidísimo. Está con la cinta. Ya me comprometo, lo quiero volver a tener en el programa estos muchachos nuevamente. Me olvidé, mira, me hizo reír mucho, Fernando. Me olvidé que iba a decir. Otra cosa que quería mencionar. Con respecto a lo que estoy leyendo acá. Principales problemas para los abuelos al momento de acceder a la tecnología. Quiero comenzar con una anécdota para que se entienda por qué planteamos esto. El abuelo de mi mujer, una vuelta Pami le pidió que él enviara determinados datos por un mail. El tipo en su vida había abierto una computadora y Pami le estaba pidiendo eso. Era como, el tipo dijo, me está jodiendo esta gente, o sea, tengo 80 y pico de años, nunca tuve computadora, gaucho, tanguero, del campo, y le estás pidiendo que envíe un mail. Para él era un... Sí. Pami, ANSES. ANSES también. Traeme el token. ¿El qué? El token. Claro. Es que en realidad creo que el cambio fue demasiado vertiginoso también. No sé cuánto tiempo la gente que no tenía tecnología pasó a tener en todas las cosas tecnología, no hubo tiempo. Y el mundo Hoy no te un espera. chico que tiene 25, hoy un chico que tiene 20, 25 años prácticamente nació con la tecnología, ya había celulares de hecho. Entonces está más acostumbrado al manejo de esas cosas, pero una Claro. persona grande Claro, tenía pero el teléfono con el disco que se giraba así, no me acuerdo cómo se llama. el mundo no te espera. Vos ahora en ANSES tenés que dar la prueba de vida con la huella digital. Y ahí hay una persona especial para enseñarle a los abuelos cómo usar el tótem. O sea, pero el mundo no te espera. Vos o te quedás adentro, o te seguís quedando adentro o te quedás afuera. Y es un desafío para las... No lo digo por vos, Walter, este programa ya es una joda, no sé cómo encararlo. Boludo. Es un desafío Y para... lo dice por vos, lo dice por vos. Va a sonar así, pero no. Es un desafío también para... Lo digo porque yo estoy estudiando para ser profesor de informática. Es un desafío también para los profesores de avanzada edad, el tema de ir avanzando, ir evolucionando con las nuevas tecnologías para también no dejar a los chicos atrás. No sé, Te por ahí a corrijo, vos te sucede. te corrijo, Javi, no Sí, para sí. los de avanzada edad, para los docentes en general. Yo trabajo en escuela primaria, ¿sí? Y el 80% de las maestras no saben prender una computadora.
Y tenés la plataforma BC. No están capacitadas o no les interesa un pito interesarse Claro. por lo que sus alumnos sí les podría interesar o ayornarse a lo que los pibes ven y cómo aprenden ellos ahora. Hoy aprenden los pibes con TikTok. Por ahí el que tiene interés puede aprender más de geografía o de lo que pasa a nivel mundial que 2 horas de clase con una profesora de geografía. ¿Sabés que eso quedó en plena evidencia con Conectar Igualdad? Los sistemitas traían, los dos sistemitas de Conectar Igualdad que venía con Ubuntu la primera vez, ¿no? Ubuntu y Windows, y traían una determinada serie de herramientas que para edición de audio, para edición de video, para que los chicos, o sea, vos les puedas enseñar a los chicos esto y aquello. GIMP. Y hubo algunos profesores que se comprometieron y lo llevaron a cabo y todo, y hubo otros que, bueno, prendela y apagala, porque es lo único que yo sé hacer. Y la pandemia, como dice Fernando, también lo repuso mal en evidencia y los obligó, porque Conectar Igualdad no te obligaba. La pandemia sí te obligó. La pandemia los empujó. Igual la falta de interés en el aprendizaje no es nada más en la tecnología. Vos pensás también hace unos años la falta de interés en leer un libro, por ejemplo. Es verdad. Y vos decís, ¿para qué tengo que leer un libro? Porque un libro te va a mejorar la creatividad, te puede meter en una historia que tu cabeza va a recrearla de una manera distinta a una película. Pero si yo miro la película, bueno, y siempre hubo negación a... Tendemos a ser simplones, decís vos. Sí, no sé si simplones, creo que son zonas de confort. Si ya me va bien como estoy, ¿para qué quiero...? Es por eso que todo el mundo odia la matemática. Convengamos que uno de los mecanismos de defensa del cerebro es tratar de ir por el lado más sencillo siempre, en el tema más corto. Ese lado, con el tema de las computadoras, yo me acuerdo que yo iba en el colectivo y los chicos iban jugando videojuegos. No iban haciendo edición de video o utilizando las herramientas de la computadora. Y no había un control sobre eso. Me di cuenta que no había un control sobre eso. Volviendo a lo mismo, no es falta de motivación solamente en las personas mayores, sino también hay una falta de motivación bueno, sí, puedo decir que es falta de motivación también de los padres de los chicos a empujar a estos chicos a que se interesen por las herramientas tecnológicas. Bueno, vos, Walter, estás más cercano a esto, pero en pandemia hubo deserción, notas bajas, fue desastroso. Yo no sé si fue por falta de apoyo de parte de la institución, de los padres, pero se sintió un montón. Mi mujer es profesora y estaba decepcionadísima. Sí, fue complicado. Fue complicado la pandemia desde ese punto de vista, porque nadie estaba preparado para eso. Y lo tenés que enfrentar, no te queda otra. No hubo otra que enfrentarlo. De los dos lados, de los dos lados. Vos como docente, el padre... Juro que con la pandemia aprendí que no todo el mundo tiene computadora en su casa. Que para nosotros que laburamos en esto, claro, reparar computadoras. Si no la tengo, no laburo. Nos parece re normal que en una casa haya una, como mínimo, computadora. Claro. Pero hay muchas familias que no tienen una computadora y se manejaban con teléfonos. O tienen una sola y son 4 hijos. Claro, es así. Entonces, ¿cómo estudias? ¿Cómo haces la escolaridad con una sola computadora en tu casa y son 4 pibes? No hay manera. Entonces, la deserción también viene desde ese lugar. Igual, me conecto de a ratos. Igual podés tener las 4 computadoras. Cuando puedo. Podés tener las 4 computadoras y no tener una conexión a internet que les permita a los 4 estar conectados a la vez. O sea, las dificultades existen y son muy patentes en Latinoamérica en general. Ya nos metimos. Es que esto se fue del humor a un podcast de moral, ¿no? Sí, se puso negro la cosa. Ustedes son los 3 tecnológicos, ¿no? Los 3 provienen de ramas tecnológicas. Y yo voy a disentir un poco para romper esta... Está bien, hace falta debate. Que acaban de... Ustedes armaron un triunvirato para ponerse en contra mía. Y la oposición siempre existe. En este mismo momento los voy a hacer cagar a los 3. En realidad, yo soy de la idea que tiene que haber personalidades rebeldes contra las cosas. Porque esas oposiciones generan nuevos recursos. Si todos aceptáramos todo lo que nos viene de arriba, intentaríamos hacer todo. O sea, yo te digo, yo estudio música, ¿no? Y te digo, vos tenés que estudiar música.
No, bueno, pero yo me dedico a la tecnología. ¿Y pero cómo no estudias música? Tenés que estudiar música. Tenés que estudiar un instrumento. Y no, pero yo ahora que estoy con el Windows 8000, que salió nuevo, y aparte salió el Corel Draw 14523, que se lo estoy enseñando a mi abuela, que se saca las arrugas. Digo, sí, pero vos tenés que estudiar. Entonces, también puede ser que vos me digas, y yo no quiero estudiar música. Y yo te podría dar 1000 razones por las que la música te podrían hacer bien a vos, lo mismo que vos le podrías decir a tus alumnos cuánto le puede servir la tecnología. Con esto no quiero decir que no deba ser así. Lo que digo es, las mentes rebeldes o las que se oponen hacen que vos empieces a encontrar también recursos para encontrar cómo despertar el interés en el otro. Porque si no sería fácil todo. Es fantástico lo que Si no decís. sería fácil decir, bueno, listo, muchachos, saquen la compu y les enseño un programa, listo. 2 robots. Y eso no puede existir. Es muy No bueno lo que existe. decís, muy bueno. Dos cositas, dos comentarios con Pero yo respecto a hago muy eso. buenas reflexiones. Yo ya lo sé, yo soy de tener muy buenas reflexiones. Gracias. Vos querías que te hiciéramos la contra y mira, te dijimos todo que sí, que tenés razón. Ahí está, ¿viste? Dos comentarios con respecto a eso. Javi es baterista, Ponele. Bueno. Toco la batería, ponele. es músico. Ahí está. Y lo otro, es tal cual, y de acuerdo con lo que vos acabás de decir, si no existiera gente que no quiere aprender, no existirían los iPad, los iPhone. Son justamente el tipo, Jobs los hizo idiot proof, para la gente que no quería aprender Muy buena nada. analogía, Raymond, me encantó tu analogía, totalmente. Existen porque existe Es gente que no quiere apretar un aprender. botón, es lo más sencillo del Entonces, planeta. y la gente hoy en día dice, che, mi nene es un genio. No, genios son los ingenieros que hicieron el iPad, boludo. Claro. El nene es un genio, no sabe leer, pero sabe abrir YouTube. Sí, porque te lo pusieron adelante de la cara, ¿no? Siempre cuento esta anécdota. Una vuelta le instalé a un usuario el acceso directo, Walter, de Google, para que haga doble clic e ingresar a Google. Y él creyó, una persona mayor, creyó que yo le había instalado Google en su computadora. Él estaba maravillado y a mí me preocupan esas situaciones. Me preocupan porque yo quiero que todos accedamos a un nivel estándar de educación en tecnología. Para eso tenés que estandarizar. Yo creo, Javier, vos te estás Sí. equivocando y esas cosas ya las tendrías que estar arancelando. Entonces vos ponés instalación de Google, instalación Acceso directo. de Instagram, Instalación de acceso directo. directos. Instalación de acceso directo. Claro, instalación de accesos directos, ni siquiera a domicilio, puede ser a Lo distancia. remoteás. Tiene alma de lucrador, Fernando, guarda. A ver. Te estás perdiendo un negocio, Te monetiza, él te monetiza. claro, que es así. ¿A qué te dedicas vos aparte de la radio, Fernando? No, yo no hago nada. Yo trato de vivir de los demás y vendo cosas robadas. No, yo trato de ser fotógrafo. Hago fotografía en escuelas, clubes y centros de striptease, que es donde mejor me va. Bien. Pero hago fotografía. Bueno, acá tenemos unas propuestas de Fernando Sí, en realidad son como inquietudes, ¿no? Por ejemplo, hoy ola de calor, ¿no? Ola de calor. ¿Hay teclados resistentes al Corega? Es una pregunta que me hago. Claro, se te derrite. Le goté en el Corega en el teclado. Tiene que haber teclados resistentes al Corega o Corega resistente al calor. Nunca me tocó una reparación de esas, pero no descarto nada. Bueno, eso podría ser una. Hay que presupuestarlo primero. Inquietudes, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene mal, una persona que es anciana y le funciona, vieron que a veces está mal de un lado del cuerpo, tienen como una hemiplejía y demás. Control Alt Delete, ¿cómo lo apretan? ¿Cómo se le ingenian con una sola mano? Lo tiro así, como para preguntar. Claro, le queda lejos. Los teclados antes venían con un control y un alt del lado derecho. Vos podías, con esta mano sola a la derecha, podías presionar control alt delete. Ahora viene el Está alt más gráfico. Sí, viene Ahora más se complicado. complica, hay que usar la pera o la nariz. Usa un teclado viejo. Después se me ocurrieron, por ejemplo, soluciones que las teclas son muy chicas para los ancianos. Tienen que ser teclas tamaño de los puños, que pueden escribir dando puñetazos al teclado, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que pensaba era ¿por qué no hay teclado? Los viejos preguntan dos boludeces. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis nietos? Que tenga la frase. ¿Y cuándo digamos. me vas a venir a visitar? Entonces que la tecla diga, hola hijo, ¿cómo estás? Y ya está todo escrito. No tiene que estar escribiendo todo.
Sí. Toca, aparece en la pantalla, hola hijo, ¿cómo estás? Listo. Las empresas se ahorrarían mucha plata. Sí, sí. Le estás ahorrando mucha plata a las empresas, Fernando, me parece. La inteligencia artificial se va a encargar de eso muy pronto, Fernando, te cuento. Bueno, pero yo son cosas que me vinieron a la mente por ahora. Y después algún teclado que sea resistente al Parkinson para no estar repitiendo las letras. No. Para que un hola no se termine en un hola. No. O sea, sería una especie de tartamudo. Claro. También Por existe eso. eso. También existe la configuración de la latencia del teclado. Es verdad. De cuántas veces repite según. Bueno, me está cagando todos los chistes. Yo me despido, chicos, hasta la semana que viene. No, está bueno que lo preguntes. Está bueno que te lo respondamos. Bueno, estas cosas pensé. Siempre pensando en el negocio, Fer, bien, ¿eh? Es una máquina de hacer dinero, No, este no son muchacho. inquietudes que tenían que ver con la computación. Pero lo de las frases completas lo pensé siempre. Si siempre escribimos lo mismo. Escúchame, porque los chicos recién hablaban de las personas que vienen a nuestro programa. Yo sé que debe estar Lee por ahí. ¿Cómo se maneja Lee con el castellano? ¡Hola, señor Walter! ¿Cómo le va? ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Tanto tiempo! Acá estoy trabajando en el supermercado. ¿Cómo te trata el calor? ¿Cómo te está tratando el calor, Lee? ¡Hola! Y desde China debe ser Ah, jodido. no entiende bien el idioma todavía, igual está como, ¿no? Ahí está, Como- ahí está. Te escucho. ¿Cómo anda, señor Walter? Muy bien, Lee, muy bien. ¿Vos cómo te manejas con la compu? ¿Con el chino mandarín o en español? El chino mandalín Mandarín. tiene 6 teclas, una para cada palito. Un palito para arriba, uno para abajo y el otro para los costaditos. Muy bien. O sea que es más sencillo escribir. No, es difícil. 83.000 simbolitos tenemos. Siguiendo con el tema del calor, ¿qué estás haciendo con las heladeras? Todo apagado. No, pero no. No. Che, pero eso me parece que Estamos vendiendo yogur tibio. los probióticos Yogur deben tener tibio. eso. Tenemos yogurcito tibio. Hace bien a las varices. Activia Puden, te va a caer. un poroto. Activio sería, claro. Tenemos en oferta tenemos sopa de manteca. Muy rica, sopa de manteca. Gracias, Lee. Decile a Fer que venga al. Y por último quería comentarle oferta de hoy. ¿Cuál es? Ayer teníamos leche fresca, hoy tenemos kilos y kilos de licota. Tenemos para vender toneladas de licota. ¡Hasta luego, Walter! ¡Chao, Lee! ¡Hasta luego! Chao, Lee. ¿Dónde queda el supermercado de este muchacho si no voy? Así no voy. Excéntrico. Creo que queda en Escobar. Complicado, Lee. Muchachos, yo les iba a proponer para cerrar una anécdota, una experiencia, un recuerdo que tengan con esto de que puedan enlazarlo con el tema nonomática. Sin ir más lejos, hoy una clienta, una doctora médica ya jubilada, me manda un mensaje diciéndome si le podía atender la computadora a su pareja, a su compañera. Le digo, por supuesto que sí. Pasale mi teléfono, decirle que me llame. Automáticamente a los 3 minutos me cayó mi contacto a mi teléfono. Mortal, es muy buena. Cortita y al pie. Hoy a la Bien. mañana. Hoy a la mañana. Excelente. Nonomática A full. 101. Es el mayor exponente nonomático. A mí me pasó una vez que me dicen, un vecino que estaba a 3 casas de mi casa, me dice, ¿podés venir a meterme unas fotos en la compu? Sí, cómo no. Y me cruzo, voy a la casa y viene, la señora tendría unos 30 años y me da una foto. Vos también tenés vecina que hace Otro. revisar el monitor, como el otro. Foto de papel. Claro. En papel La Kodak. diferencia que vos fuiste, el otro no fue. Claro. Bueno, Viene con la foto en papel Kodak. Este y más vivo. Esto lamentablemente Claro. no se va a ver, pero viene con la foto en papel Kodak y me hace así y me apunta a la impresora. Era una impresora, no un multifunción. Los multifunciones era una cosa recién salida en esa época. No tenía nadie, todo el mundo tenía el cilindrito que era la impresora más común y barata que había. Y bueno, viene y me apunta con la foto y dice, metela en la compu. Y me hacía el gestito, metela en la compu. No, le digo, esto es al revés. Esto no es así, esto tenés que tener existían los escáneres todavía en esa época.
tenés que tener un escáner, tenés que tener o un multifunción, que es una cosa nueva que acaba de salir. Con esto no metés fotos a la compu. No va por ahí, claro. No, yo lo que puedo contar como anécdota no es algo que le pasó a alguien, sino es algo que hacíamos nosotros cuando empezaron a salir los cables codificados. Algunos de ustedes lo deben haber hecho, o mi compañero de radio seguramente también. Come on. Cuando los canales para adultos estaban codificados, en la pantalla se veían como unas ondas sinuosas. Yo sabía que este degenerado iba a decir algo así. Pero hemos pasado media hora, 40, 45 minutos hasta poder ver la primer teta, porque en esas ondas, en algún momento algo se iba a ver. Yo tengo récord de permanencia frente a la pantalla para intentar ver algo que, bueno, ahora es más fácil, ¿no? Con un teléfono, dicen que se puede ver de todo, dicen. Hasta sé. eso nos han quitado, Hace 1 año y medio, 2 años, fui a un hospital en donde me pasaron mal la información. Yo fui a revisar una impresora. La impresora funcionaba, no había problema. La chica me decía, pero fíjate que no hay manera de que salga la radiografía. Ya más o menos te das cuenta por dónde va la cosa. Dice, pero no puede ser porque no sale, me decía la mujer. Reviso de nuevo la computadora, no había caso. Le digo, mirá, la computadora no tiene problema. Bien, ahora explicamos por qué. Lo que quería hacer la chica es que la radiografía salga por la impresora. Digo, pero no hay manera de que la radiografía... Bueno, ahora se lo explicamos muy amablemente. Quería imprimir en papel celulosa con transparencia. Pero es lo que dice Raymond, la capa 8, el usuario somos nosotros. A veces el error no está en el equipo, sino en el usuario. Pero claro... Nosotros nos reímos de esto. Pero en realidad, cuando te enfrentás a una cosa que no entendés por primera vez, o sea... Nosotros la sabemos disimular y la acomodamos hasta que nos sale. Y tenemos la suerte de que como estamos más familiarizados con la tecnología, nos sale y nos termina saliendo. Sí. Pero el resto de los mortales les pasa esto y nos llaman a nosotros para que después nosotros lo contemos como una anécdota y nos como matemos un chiste. de risa. Y decir que no damos nombre, ¿no? Porque... Vuelvo al ejemplo de la bicicleta. Totalmente. Vuelvo al ejemplo de la bicicleta. Con lo que estás familiarizado, te parece una pavada, y con lo que no, te parece una travesía imposible de llevar adelante. Ya te digo, hoy un pibe de 14, 15 años se le sale la cadena de la bici o pincha y no sabe qué hacer si no tiene un bicicletero cerca. No sé si la comparación es válida o no, pero tiene que ver con esto de que es territorio conocido, digamos. Tal cual. Nosotros cuando vemos un problema común, cuando viene una persona con un problema que para ella es, o para él o para ella es una cosa que le está frenando el día de laburo, nosotros vemos que dice error 201, y nosotros sabemos por dónde orientarnos. Más allá de que después nos matemos de risa y lo contemos en un programa de radio o en un podcast, nosotros sabemos a dónde vamos. Error 201, acá no hay tinta. Error 201, acá no hay, no existe el archivo. Y sabemos para dónde. Y la persona dice, ¿dónde están los 200 errores anteriores? Dice. Claro, tal cual. No, pero algo que es redundante en el laburo nuestro, y Walter también seguramente... Bueno, con Raymond, que laburamos mucho con usuarios, a veces el mismo cliente no sabe cómo explicarte el problema. Y si ya partís de esa base, es obvio que no lo vas a saber solucionar. A veces te dicen cualquier cosa. ¿Se puede decir, Raymond, que el usuario de empresa es un nonomático? Son los peores. Entre los contadores y abogados tengo los que más me hacen renegar. Los contadores son terribles. Pero se le hicieron bien difícil. AFIP se pasa un poco de la raya con el tema de SIAP. Yo creo que lo hacen a propósito para reírse. Sí, lo hacen a propósito para lo de AFIP. A ver, tenemos otro aplicativo para el SIAP que se llame GPDP impositivo. La cosa de todo. Poner un nombre, no una sigla imposible de ser. Totalmente. SICORE, GPJ. Igual lo mejor que puede pasar es que no todos sepamos todo, porque si no nadie tendría laburo. La realidad es que el conocimiento de uno
genera trabajo y ayuda al otro. No, digamos, es maravilloso. ¿No? Si no existieran esas personas, yo no tendría laburo. Pero mirá, por eso nos reímos de esas vicisitudes. Que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Y en general, vos bien decías antes, uno a veces da como por hecho de que ¿cómo el otro no sabe esto? Que la impresora tiene que estar conectada con un cable. Es un error nuestro también, es un error, ¿eh? Y no, de hecho hoy hay impresoras Wi-Fi, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé mucho tiempo en el área de la medicina y el médico muchas veces da por hecho de que lo que le está explicando al paciente, el paciente lo entiende. Y te sorprenderías la cantidad de mujeres que les dan óvulos para infecciones vaginales y vienen a la semana diciendo que no lo pudieron tragar porque es muy grande. Bueno, pero sí. Yo te pregunto, ¿es un error de la mujer o es un error del médico que no le dijo, mire, esto lo tiene que sacar del envase y metéselo en... Y claro, le tiene que explicar, no tiene que dar por hecho que va. Entonces, va a saber. En estas cosas creo que es más o menos parecido también. Uno asume que el otro lo debe saber. Y claramente ustedes se siguen encontrando con las mismas experiencias. Fallas la gente no sabe, no le interesa o le cuesta aprender. Yo sé manejar y no sé ni dónde está el motor del auto, para que vos tengas una idea. No, pero sé es como, nada. Fer, es como dijiste vos, no todos tenemos que saber todo. Eso es no, cierto. No, pero en el campo en el que te manejás, más o menos deberías tener un mediano conocimiento. Claro. Mediano conocimiento. Claro. O sea, está bueno que el programador sepa arreglar su propia computadora porque va a renegar mucho. También tengo clientes programadores, tengo clientes ingenieros de sistemas. O sea, que se le rompe la computadora y me llaman a mí. Sí, totalmente. Igual ayudemos a la gente que quede como... Claro, no vinimos a burlarnos. Claro, no, ayudemos a la gente, no nos burlemos de ellos. Porque es gracioso. Si vemos un onomático, ayudémoslo. Raymond. Este es el mensaje de Unos y Ceros Podcast. Ayudemos a los nonomáticos. ¿Puedo comentar una cosita del programa? Una cosita del programa? Obvio. Antes nos preguntaban cómo era el formato y yo me olvidé de algunas cosas, pero usamos mucho... Hemos conocido música de la más nauseabunda que se te pueda ocurrir, porque buscamos música, pero muy inmunda, y es con la que animamos el programa. Son 5 o 6 temas que van por programa, y buscamos lo peor que se te pueda ocurrir de la música. Está un humor criminal. ¿Pero a qué te referís? ¿Música de estudio? Te iba a preguntar lo mismo, ¿a qué te referís? Porque yo he escuchado, por ejemplo, un hard rock, un rock negro, feo, oscuro, que dice cosas terribles. No, acá me refiero a música mala, a personas que arman grupos y no saben ni cantar el feliz cumpleaños. De eso, al estilo meme. El que canta en inglés y no sabe. Ese, por ejemplo. O por ejemplo, hemos encontrado una persona que creo que era de Perú, que cantaba temas en teoría en inglés y intenta hacer la fonética y es una inmundicia. Bueno, y así. Acá hay uno que hace eso, Heaven Music. Sí. No, pero hay una que canta Total Eclipse of the Heart. Ese videito creo que lo conocemos todos. Bueno, ¿no? El otro día, por ejemplo, uno de los últimos. Claro, ese lo pasamos. Neva, lo pasamos. Y después encontramos a DJ Crash, que nos encantó, que en realidad lo que hace él, los audios que se viralizan, los transforma en temas. Y maravillosos. Los autotunea. Sí, una cosa, pero una creatividad tremenda. Y en realidad, si me dan 30 segundos, le quería leer, después de un tema que pasamos, que fue muy feo, que fue el tema de Wanda Nara. Wanda Nara tiene un tema en inglés. Fue muy feo, no, fue muy lindo, fue muy feo. Lo habré escuchado. Bad Bitch se llama, Bad Bitch. Temazo. Y leímos los comentarios que hizo la gente, algunos los hicimos nosotros, y si me permiten los voy a leer. ¿Puede ser? ¿Los leo rápido? Por favor. Son los comentarios que hicieron o hicimos nosotros sobre el tema Bad Bitch de Wanda Nara. Dice, puse este tema como alarma para todas las mañanas antes de ir a trabajar. Increíblemente me despierto antes de que suene. Dice, quería echar amigos de mi casa, pero me daba cosa. Le puse este tema y se fueron corriendo. Gracias, Wanda. Dice, quería echar amigos de mi casa, pero me daba cosa. Le puse este tema y se fueron corriendo. Gracias, Wanda. Dice, quería echar amigos de mi casa, pero me daba cosa. Le puse este tema y se fueron corriendo. Gracias, Wanda.
Dice, genial, este tema le va a gustar mucho a gente, solo hay que encontrarla. Wanda, el talento te persigue, vos corres más rápido. Es un temazo y el que diga lo contrario tiene razón. Dice, llevas el talento en la sangre, solo falta que circule. Y este me encantó. Dice, decime que no aprendiste inglés en Open English, porque si es así me inscribí al pedo. Y el último dice, antes de chico me nombraban el apocalipsis y me daba miedo. Después de escucharte me nombran y me da esperanza. No, es una cosa inmunda. Pero bueno, esto también tiene que ver, esto lo leo porque también tiene que ver con las redes y eso, que es un poco hablando de la tecnología y demás, ¿no? Esto es lo que aparece en las redes. Nosotros usamos mucho la tecnología para Humor Criminal. De hecho, casi todo el material está sacado de las redes. El 99% de las cosas sale de las redes. Robado. Es robado. No deja de ser contenido original, pero sin embargo está claro, te inspira mucho. Mirá, si es para reírte, te inspiras, te recontra inspirás en las redes. De hecho, ahora tenemos pensado hacer un programa que se llame Unos y Ceros, que arrancamos ahora en marzo, sobre tecnología. Bien. Ya, de hecho, ya lo tengo registrado en el INPI, que seguramente ustedes no lo registraron y yo ya lo registré. Así que me los acabo de clavar parados los dos. Van a tener que pagar. Nos introdujiste. Walter, se están riendo porque no lo tienen registrado. Yo ahora me voy a... Mirá, nosotros te quisimos introducir todo durante todo el programa y vos nos sacabas en un segundo, nos introdujiste a nosotros. Raymond, tenemos recomendaciones y comentarios. No sé por dónde querés arrancar. ¿Sabes que no traje ninguna recomendación? O sea, les recomiendo Humor Criminal, así me ahorro el laburo. Muy bien. Bien, Bueno. bien. Mi recomendación de hoy es Humor Criminal. Bien, me dejaste la vara muy alta. Ahora no sé cómo voy a hacer. Y mi recomendación, Transcript para los colegas técnicos. Si sos usuario, lo podés llegar a usar, pero tenés mucho cuidado. Es un conjunto de herramientas, es un script, así que está todo empaquetado. Es un conjunto de herramientas para optimizar, reparar, limpiar. Hace de todo con la computadora. Tiene software de optimización, de bloat, de reparación de sistemas. ¿Por qué digo que los usuarios tengan cuidado? Porque tiene herramientas que los técnicos saben, conocen, y por ahí, si sos un usuario que, bueno, no la tenés muy clara, puedes llegar a ejecutarlo y dañar. He leído de personas que dañaron el registro con esta herramienta, así que ten cuidado, lee un poquito, mirate unos videos de YouTube. Si sos técnico no hace falta, pero es una gran herramienta. Transcript para técnicos, sobre todo, es muy bueno. Es muy bueno. Les digo a los tres, que ustedes son los que conocen de esto, es el combo de herramientas que yo estuve esperando. Yo ahora... Recomendadísimo. Esto me cambia la semana a mí. Ahora lo monetiza. Usalo bajo la supervisión de Walter, ya que lo tenés ahí cerca, Walter. Pero, Raymond, ¿querés leer los comentarios? ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos comentarios y ya vamos cerrando. Bueno, Edgar Borges nos dice, también aprendí informática mediante DOS. En la primaria, primeramente, ya luego de adulto, comenzaron a hacerse más populares los primeros shells en las IBM PC y la cosa fue cambiando. Claro, totalmente, sí. Pichón Radioactivo nos dice, la primera computadora que usé fue la de un ciber y estaba toda quemada con cigarrillos. Creo que tenía Windows XP y estaba llena de virus. Pobre pibe. ¿Pueden dejar enlace para el Discord? Manchado el teclado también. Karen Black nos dice, muy interesante DOS y toda la data. Yo tendría que estar, cuaderno en mano, anotando todo para verlo bien en mi pinchecita compu. Raymonds, déjalo en paz al chico. Dejá de hacerme bullying en el programa, Raymond. Ya la tía te está diciendo que dejes de hacerme bullying. Saludo para Karen. Mr. M. Fernan. Mati Fernández. Buena gente, lindo capítulo y me copó mucho las recomendaciones. Yo recuerdo que la primera PC que mi papá trajo a casa había que escribir win.exe. Claro. Y enter. Y enter. En realidad vos escribías win sin el exe y entraba igual. Mati, te aviso, si querés volver en el tiempo y hacerlo bien. O sea, entrabas en modo MSDS y desde ahí lo ejecutabas. Recuerdo que un día me puse a navegar por los archivos con líneas de comando y borré no sé qué cosa y nunca más prendió. O sea, sí prendía, pero no arrancaba cuando tirabas el comando. Le eché la culpa a una tensión de electricidad. Saludos, gente. Gracias, gente, por los comentarios. Yo, bueno, antes de empezar a nombrar nuestras redes sociales, quiero agradecerles
infinitamente su participación en el programa de hoy. Sí. Me maté de risa. Normalmente acá cuando vienen invitados siempre es una cosa de reírse a morir, pero hoy nos lucimos y nos reímos muchísimo. Una vez más voy a recomendar Humor Criminal porque, bueno, acá acaban de exponer un poquitito de su talento, que ya les digo, vayan a Spotify, busquen Humor Criminal y escuchen la temporada 2023, los 40 episodios. Menos el episodio 38 que maltratan a los veganos, eso no nos gusta a nosotros los veganos, que nos maltraten así como... Bueno, el 38 escúchenlo primero y después claro. Igual me cagué de risa. Nada, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por estar. Se va a repetir, Se va a repetir. Yo esperaba que esto fuera algo lindo, pero la verdad que superaron mis expectativas. La pasé muy bien. Me maté mucho de risa. Fernando, un gran aporte lo tuyo. Sos naturalmente talentoso. Walter, no sé para qué viniste. Debería haberlo invitado a él primero. No importa. Bueno. Volviendo a eso, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes, la verdad que está bueno. También para nosotros, estimo, Walter conoce el mundo de la informática, yo voy a hablar por mí, porque digo nosotros y en realidad está mal. Está bueno también tener intervenciones de humor en un programa que no lo es, digamos, ¿no? Entonces hay que estar con la mente ágil todo el tiempo para poder encontrar un hueco y meter ese grano de humor en lo que uno va escuchando, ¿no? Y ustedes también tienen una cierta capacidad para hacerlo, porque el programa de ustedes no es solemne. Tienen cierta flexibilidad a lo que van escuchando y demás, y así como rechazan vecinas que los invitan a hacer cosas extrañas, también tienen la posibilidad de escuchar y abrir los oídos a cosas nuevas. No todos rechazan, no todos rechazan. Hoy se evidenció eso. No, eso fue. ¿Saben? Les quiero dar un dato. ¿Saben que nosotros en la radio leemos los días de, ¿no? Ajá. Como por ejemplo que existe el Día Nacional del Zombie, ¿no? En serio. Existe el Día del Ninja, el día de varias cosas. Y les quería comentar, en realidad me fijé hace un rato, que el 9 de diciembre es el Día Mundial de la Informática. Sí. Para dejarlo acá como un aporte más. Bien. Ustedes seguramente lo sabían, pero a veces de los 16 millones de oyentes que tienen, a algunos se le puede haber escapado y... 16, en el 16 le pegaste, Walter, Bueno, nada, despedirme, gracias por la invitación. Cuando me lo propusiste dije, ¿qué carajo vamos a hablar de humor en un programa de informática? Pero siempre se puede meter algo, como dice Fer, esto de la mixtura, está bueno. Nosotros somos bastante desenfadados. Yo dije, Fernando no es informático, es humorista. Él de algún lado va a cazar un bocado de lo que estamos diciendo y él algo va a aportar. Y creo que hizo la parte más graciosa del programa. O sea, aportó muchísimo. Y vino armado, vino con la cinta métrica, vino con las notitas, vino con las efemérides. O sea... ¿Se le puede poner un valor en dinero eso o es así nomás un comentario en frío? La plata la arreglan con Raymond, muchachos. Yo no tengo nada Después te vamos a hacer sponsor en Humor Criminal. ¡Vamos! Walter, ¿los podemos comprometer a ellos a algo? A ver. Uy, depende a qué. Tengan cuidado con qué van. Ni bien empezamos con Humor Criminal, ustedes tienen que participar del programa. ¿Ustedes dónde están físicamente? ¿Dónde están? Nobleza obliga. Físicamente, yo vivo en Bellavista, partido de San Miguel, y Javi vive... El barrio turbio, como quien dice, en Pacheco, zona de guerra. ¿La Paloma? Un día, una noche del año se pueden acercar al programa. Cuando quieran. Porque lo ideal no, nobleza obliga. Nobleza obliga. Lo ideal es que estén en el estudio y hacemos los 4 el programa. Eso estaría bonito. De mi parte me comprometo y acepto la invitación. Lo hacemos. Honrado. Sí, aparte, más con el dinero que dijiste que no vas a pagar, estamos totalmente de acuerdo. Sí, nos comprometemos. No, ya lo tengo anotado acá la cifra, no me alcanzan las hojas para... Tiene que poner el CBU y traer la cerveza, nada más. Ahí va, Javi, te toca decir las redes sociales, yo las digo siempre, ahora te toca a vos. Las redes sociales, rapidísimo. Nos pueden escribir a nuestro mail, unos.ceros.podcast@gmail.com. Después nos pueden encontrar en cualquiera de nuestros canales. El de Discord es Informática y Coso. En YouTube es Unos y Ceros Podcast.
Facebook, Unos y Ceros Podcast, Instagram. Busquen en cualquier red social Unos y Ceros Podcast y nos van a encontrar. Y en las plataformas de audio de podcast, estamos en todas. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Reiteramos el agradecimiento enorme a los chicos que vinieron, a Walter y a Fernando, a Humor Criminal, porque también no son solo ustedes dos, ¿no? Hay más gente trabajando con ustedes. Agradecemos a Humor Criminal por haber estado acá. 63 personas en la producción. Mal pagadas. Y bueno, Hay un reclamo salarial. El otro día en la plaza de Escobar había un lío ahí que... Che, yo ya me entusiasmé con participar, así que después no me hagan la engañapichanga de los muchachos nos Unos y vamos a Ceros, poner de ya- acuerdo y- Yo te caigo y me planto en la puerta, Fer, hasta que no me atiendas y me hagas participar. si quieren ya arreglamos que vengan para el primer programa. Mirá cómo te apuré. Salvo que suceda algo inesperado, tiene que ser el primer miércoles de marzo. Hoy venimos en Uber. Sí. ¿Me pueden pagar vos, Javi? No, pero lo paga la radio. Dijo Fer que paga lo paga, Fernando, claro. lo paga la radio, dijo Fernando, Fer. claro. Pasarle el teléfono. Lo paga la radio, no te hagas problema. Ese miércoles estamos ahí, muchachos, seguro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a los que están del otro lado por escucharnos. Nos vamos a encontrar con los oyentes de Humor Criminal en la primera fecha de marzo, el 6 de marzo. Ya estamos comprometidos y esto va a quedar grabado. Vamos a estar en Escobar haciendo Humor Criminal con ellos y vamos a robar un pedacito de ahí grabado para traer también a Unos y Ceros. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Javi, como siempre. Un antes y un después en sus vidas, participar de este programa, ¿eh? Me da miedo. Me da miedo, Rey. ¿Nos van a introducir cuando lleguemos allá? Serán introducidos. De eso tenemos a Ubuntu. Tenemos a Ubuntu, un africano que contratamos para que introduzca a la gente en el... Yo no soy muy linuxero, capaz que zafo, pero acá Raymond me parece que va a ligar de lo lindo. Esto ha sido todo por hoy. Chicos, muchas gracias por la invitación. Chau. Chau. Chau, chau. Para el successful ending del programa que ustedes tienen Voy a con usar mi nombre esa registrado. palabra. Voy a usar esa palabra. Successful ending. Successful ending. Claro. Bueno, escuchen, por favor, lo que les preparé. Esto es Wanda. Bad Bitch. Eso lo tienen que... No, Mirá. no. Wanda, una genia. Olvídate. Qué personaje. Monetiza. Muchachos, escuchen, porque hay que ir a comer, hay que ir a dormir. Mañana se estudia temprano, perdón. ¿Hacemos el cierre, Raymond? ¿Es cierre o es ending? Para mí no es lo mismo. Porque soy una bad bitch. Yo le dije que sí.